Mi nombre es Lady Joana Cárdenas y voy a abordar como tal los temas tratados según la guía de actividades. Entonces podemos definir la cultura pues como la necesidad de explicar aspectos comunes de diversas formas del comportamiento del ser humano. El ser humano, a diferencia de los animales, presenta diversas conductas. Esto se da principalmente porque el hombre actúa pues de acuerdo a su propio aprendizaje. Mm, Según los antropólogos, se pueden mencionar dos grupos según el concepto de cultura. Por un lado están los materialistas, que describen la cultura como un comportamiento observado, y por otro lado tenemos a los mentalistas, que consideran la cultura como una abstracción, es decir, una serie de reglas o normas dadas por el comportamiento y la fabricación de objetos materiales. En las lecturas sugeridas, vamos a destacar los autores más importantes. Edward Taylor dice que la cultura en sentido etnográfico etnográfico es un todo complejo que incluye conocimiento como las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y pues cualquier otro hábito y capacidad adquirida por el hombre. Boas afirma como tal la pluralidad histórica y dice que la cultura recupera la historia y enfatiza las diferencias culturales y la multiplicidad. Webel, por su parte, define la cultura como un sistema integrado de pautas aprendidas mediante la herencia biológica. Malinowski dice que la cultura es el medio para satisfacer las necesidades básicas y derivadas del hombre. Eh, Pues de acuerdo a las definiciones indicadas y a las corrientes mencionadas, podemos indicar que la cultura tiene varias similitudes. La primera es que la cultura como referencia a todos los comportamientos de un grupo social. Todos los aspectos de la cultura de un determinado grupo responden a un único modelo. Todas las culturas están sujetas a procesos de cambio con mayor o menor intensidad y cada cultura responde a un conjunto de símbolos determinados. Otro es que dentro de la cultura hay permisibilidad en el comportamiento de los individuos y cada cultura pues también podemos decir que la cultura se transmite de generación en generación. En la actualidad podemos entender la utilidad de la cultura como la búsqueda del hombre por comprender su propia conducta. Dicha búsqueda tiene dos enfoques, el primero como el hombre como ser individual y el segundo la del hombre y la manera como se interrelaciona en su entorno y pues dentro de la sociedad. Vamos a definir los términos como más importantes. El de enculturación dice que la sociedad permanece igual por varias generaciones sin tener cambios representativos y este término hace referencia al aprendizaje consciente e inconsciente. El relativismo cultural hace que una cultura sea única y se diferencie de las demás. El etnocentrismo pues es el modo de vida propio preferible a los demás, es circunstancial ya que valora la cultura por encima de las demás. Eh, Ahora pues vamos a abordar como tal las preguntas planteadas en la guía de actividades. Eh, ¿Cuál es la relación entre estos conceptos? Pues todos los conceptos analizan el mundo a través de valores pues de la propia cultura. Por ejemplo, el relativismo cultural defiende la validez y riqueza de todo sistema cultural, mientras que el etnocentrismo pues dice que los valores de la propia cultura son superiores al resto de las demás. ¿Cómo se relacionan con el concepto de cultura? Todos se integran como diversos elementos o rasgos culturales y corresponden o hacen referencia a una necesidad explícita o implícita de la vida de un grupo social. Eh, ¿Qué le aportan? ¿Qué le aportan, por ejemplo, la sociedad y la cultura a la sociedad? La cultura se entiende en un sentido social y se refiere a los diversos aspectos de la vida en esas sociedades cuando nos referimos a la, por ejemplo, a cultura china, cultura japonesa. La cultura como el conjunto de actos humanos ya con una comunidad también se puede dar de manera económica en el ámbito económico, artístico y científico. Eh, porque la cultura es un concepto central para la antropología, básicamente porque la cultura nos proporciona una útil ayuda
en cuanto a que nos puede facilitar en gran medida la predicción de la propia cultura humana. ¿Cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología? La cultura se transmite de generación en generación usando mecanismos específicos. Esto permite que se desarrolle la búsqueda interminable del hombre intentando comprenderse a sí mismo y a su propia conducta. ¿Y cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? La cultura es el modo de vida de un pueblo y la sociedad es el agregado de individuos que siguen un mismo modo de vida. La sociedad está formada por entes y la forma en que se comportan en su propia cultura. Muchas gracias.